En algunos minutos comenzaremos con la presentación. Le damos la bienvenida a todos los participantes que hoy día nos acompañan, en especial al Dr. Valladares, investigador adjunto del Núcleo Milenio, profesor asistente del Departamento de Aprendizaje y Desarrollo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicólogo y magíster de la misma universidad y doctor en educación de University College of London. Le damos la bienvenida y muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros esta mañana. De los colegios, necesidades que no estamos viendo, o que finalmente lleguemos a tratar de responder esas necesidades de manera muy tardía. Entonces es importante como generar mejores puentes para esto. Y lo tercero es que, dado que estamos también trabajando en educación, motivar a... Nosotros necesitamos siempre estar tomando datos, pero si esos datos nunca en la escuela o los profesores saben respecto de estos datos, es siempre complicado después pedir datos, porque en realidad nunca le das de vuelta los resultados, o más bien no solo presentar los resultados, sino que además ver qué se puede hacer con esto. Entonces, hay diferencia importante entre una audiencia académica y no académica, y nosotros como académicos o investigadores estamos bien formateados para responder en la lógica de la academia. Esto es, me imagino que, no sé, como dejar muy establecido cuáles son nuestros referentes teóricos, por ejemplo, el paradigma, si la metodología que estamos ocupando es consistente con la pregunta que nos formulamos, y esto no es relevante para el público, o no, sí, no es relevante, para un público que no está familiarizado con esto. Al público le interesa saber cuál es el problema que tú definiste y cuáles fueron las estrategias para tratar de responderlo y qué es lo que encontraste. Entonces ahí ya tenemos una diferencia importante, como en la forma en que configuramos nuestra investigación. Antes de que nosotros queramos comenzar una campaña de difusión, es importante considerar cuál es el relato que quiero hacer. Yo creo que esto es crucial. Bueno, además de esta presentación o estos temas, también los conversé con personas que trabajan en periodismo en la universidad y me contaban lo mucho que a ellos también les cuesta tratar de poner los resultados académicos en algún medio, por ejemplo, y que el medio lo publique, porque faltan algunos tips que creo que es importante que conversemos en esta reunión. Lo primero es preguntarnos si es novedoso lo que planteo para un público no académico. En realidad, si no estuviera en la academia, lo que estoy haciendo es novedoso, y puede que de todos nuestros estudios, un par sí sea interesante y el otro en realidad sea algo bastante de nicho. Entonces, no significa que por cada paper que hagamos hay que comenzar una campaña de difusión, porque realmente hay papers que están dirigidos como audiencia distinta. Pero uno debería tener como al menos una línea sobre la cual uno pueda comentar. Para mí esto es crucial. Lo segundo, si lo converso con mi familia no académica, ¿entiende lo que quiero decir o no? Entonces, cuando en mi familia no se entiende, y no se entiende haciendo ellos su mejor esfuerzo y haciendo nosotros nuestro mejor esfuerzo, entonces hay un tema en cómo estamos entregando el mensaje. Pero nuestra familia, en realidad, son posibles consumidores de diarios, radios, tele. Entonces, si ellos no lo entienden, probablemente el resto del público tampoco lo entiende. La presentación tiene entonces tres partes. La primera, quiero que conversemos respecto de los errores frecuentes que tenemos en un momento en que nos piden, por ejemplo, una entrevista, cuáles son los errores frecuentes que tenemos al responder. Luego tengo una sección como de tips que podrían resultar útiles, y al final vamos a pensar nuestra propia investigación y cómo le podemos dar un relato de tal forma de poder, comillas, venderlo. Suena súper feo lo que estoy diciendo en realidad, como vender algo, así como muy la lógica de libre mercado, pero espero que me entiendan lo que va más allá de eso. Errores tradicionales. Esto, como les comentaba, los conversé con periodistas que trabajan en medios y trabajan también en universidad, y esto es más o menos lo que ellos creen que son errores tradicionales. Lo primero es el uso del tecnolecto, es decir, ocupar un excesivo uso de palabras que solo se entienden en un contexto determinado y no hacer la bajada para que alguien que no conozca algún concepto lo entienda. Y aquí quiero hacer un punto de inmediato. Porque cuando uno está difundiendo los resultados, lo está diseminando, puede pasar con frecuencia que lo que tú quieres decir no es exactamente, perdón, lo que tú encontraste en tu estudio no es exactamente lo que estás transmitiendo en el resultado. Y ahí tienes que negociar. Ahí por eso le puse que uno tiene que negociar con uno mismo, porque acá no estás haciendo una defensa de tesis, lo que estás haciendo es transmitir un resultado, y ese resultado tiene que quedar
expresado de la mejor forma posible, pero considerando también que uno, eso mismo, tiene que explicarlo sin un tecnolecto, es decir, palabras que son propias de la disciplina, de tal forma que un público que no está familiarizado con estos conceptos lo entienda. Eso es muy importante, porque hay cosas que son para nosotros súper cotidianas, que sí, se hace una investigación, las comparaciones entre comparaciones de media, los tamaños de efectos, eso no, nadie que no sea de la academia podría entenderlo, no es muy intuitivo, la verdad. Lo segundo, que es lo que me comentaban, es que no se agrega nada, que en el fondo uno va con una idea tan simple que en esa simpleza no estás aportando nueva evidencia o algo que sea para ellos llamativo o novedoso. Novedoso no desde el punto de vista de la investigación, porque en el fondo el periodista lo que tiene que hacer es tomar los datos y difundirlos, pero uno de los criterios también es que lo que ellos planteen como tema que se va a difundir eh, sea tenga algo nuevo, tenga algún componente novedoso. Eh, o bien puede pasar otro fenómeno también, que uno puede trabajar sobre un tema que es una obviedad, pero que finalmente tu estudio mostró que no era tan obvio. Eso también es súper interesante porque quiebra, hace un desequilibrio cognitivo en lo que la gente espera que tú les vas a contar y finalmente lo que ocurre en la realidad. ¿Sí? Eh, Eso, voy a hacer un paréntesis acá. Estoy tratando de hacer esta presentación porque por fundamentalmente suerte, el mes de junio, uno de los papers que hicimos con mi equipo sobre juegos, que era un metaanálisis sobre juegos, juegos reglados en pre-kinder y kinder, se volvió muy viral. Eh, y muy viral, como que salió en 500 medios alrededor del mundo, un montón de citas y revistas y todo eso, como ese marco, el que me hace como en ese contexto, por eso estoy haciendo esta presentación también. Entonces, como en ese punto, en este punto 2 de no agregar nada, lo que yo estoy diciendo en el metaanálisis, en realidad es que los juegos reglados, si tú lo ocupas en el colegio, en kinder y en prekinder, mejoran habilidades matemáticas. Eso es súper obvio, evidente, pero lo que no es tan evidente es que, contrario a lo que nosotros pensábamos originalmente, no hay tanta intervención basada en juegos. Nosotros hicimos un metaanálisis, esperábamos encontrar, no sé, 400 o 500 estudios basados en juegos sobre que apuntaran a distintas habilidades, pero que siguieran criterios científicos, es decir, comparaciones pre-post, comparaciones con grupo de control, y eso no lo encontramos. Entonces, lo novedoso también es que, bueno, estamos diciendo por una parte de la política pública, que es importante los juegos, que los juegos desarrollan habilidades y competencias, pero en la práctica no tenemos tantos juegos. O sea, en todo el mundo que ya hemos encontrado solo 19 juegos, y de hecho de esos 19 juegos son todos sobre matemática, hay un tema. Entonces hay una distancia entre lo que dice la política pública y lo que finalmente está pasando en la sala. Y esa era como la idea fuerza que nosotros tratamos de mostrar, y a partir de esa idea fuerza entonces es generar otro elemento asociado al estudio que estamos realizando con el equipo. Este tercer punto es una clave, a mí me parece que es crucial, el hecho de no dar una cuña. La persona que alguna vez me hizo un coach me decía, me hizo como un roleplay, entonces yo le estaba contando de mi estudio y lo que estaba haciendo en ese tiempo, y me dice, hay hablado 7 minutos y no me he dado ni una cuña, porque me dijo, mientras tú estás hablando, yo estoy pensando en cómo titular lo que tú vas a decir, cuál es la idea novedosa, qué es lo que va a aparecer arriba. Y eso entonces uno lo tiene que preparar. La cuña entonces es como una idea simple que en la simpleza carga la complejidad que es propia de cualquier estudio. Puse la foto de Pancho Vidal, que está ahí abajo, porque él es conocido en el medio periodístico como el rey de las cuñas. Entonces siempre lo entrevistaban a él, porque sabían que el tipo tenía preparadas cuñas con las que los periodistas luego iban a trabajar. El periodista en la práctica está esperando que, por ejemplo, una entrevista radial, me imagino una entrevista en la tele, está esperando que tú le tires la cuña, porque finalmente, supongamos que vas a grabar, te entrevistan y van a hacer un resumen de la idea, lo que van a rescatar de ti es la cuña. Entonces puedes estar hablando una cosa súper interesante, 5 minutos, pero no te tiraste la cuña, que es la idea fuerza que tú querías transmitir, y no, puede que no aparezca nomás, porque no, el periodista no encontró que podría ser interesante de considerar ahí. El uso de analogías o refranes, por ejemplo, para esta cuña ayudan un montón. Y esto nosotros lo tenemos que preparar de antemano, esta idea, la cuña. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran comentar?
O sea, sé que lo están escribiendo en el chat, pero no veo el chat. No, hasta el momento no tenemos ningún ¿No? comentario. Súper. Eso Sí. entonces, en síntesis estos 3 puntos, usar un lenguaje sencillo, que agreguemos algo entonces a la idea que estamos planteando, y es crucial dar una cuña, dar una idea así como eh, fuerza y que sea chistosa, simpática, de tal forma que aparezca en un titular y uno pueda decir, sí, en realidad esto es interesante. Y eso tiene que de alguna forma también ir relacionado con el estudio que nosotros estamos realizando. Eh, por ejemplo, hay un estudio que nosotros estamos escribiendo ahora, y donde le preguntamos a las educadoras de párvulo, por ejemplo, cuáles son las razones que ellas perciben de por qué juegan o no juegan en la clase, como los obstaculizadores y facilitadores del juego. Y ahí nos cuentan ella, hay un estudio como que tiene hartos aristas, pero nosotros ese estudio lo titulamos ¿hicieron algo hoy o solo jugaron? Porque esa es una frase que es una cuña de una educadora que escucha a un apoderado que le dice eso al niño. Entonces esa frase es súper buena como una frase cuña, porque ya tú dices, bueno, hicieron algo, solo jugaron, en niños de prekinder, ya das una idea más o menos de lo que viene en el estudio. Que eso es mucho más atractivo que poner como análisis y la percepción de la educadora sobre. Ese tipo de cosas también en la que nosotros queremos, o sea, deberíamos como apuntar también. No sé si está acá... eh, no. Martín, bueno, Martín Navarro es un investigador de la Universidad Católica, está haciendo su magíster y yo trabajo como colaboro con él en una investigación que él está desarrollando. Donde queremos preguntarle a los papás, por ejemplo, qué pasaría si su hijo decide ser profesor, cuáles son las percepciones que tienen respecto de que su hijo elija la carrera como de pedagogía más adelante. Y el título también se llama así, puede ser, ¿y si mi hijo quisiera ser profesor? Que en el fondo con esa pregunta te da como la idea de que te da la idea de que no tenemos certeza. Uno podría pensar sí, lo apoyaría, no lo apoyaría, etcétera. Pero entonces esa cuña o el título además que nosotros podemos tener del estudio nos va a ayudar también a que este estudio pueda ser difundido posteriormente. Otro de los errores tradicionales, a mí me pasa harto esto cuando veo de otras disciplinas, es que nombran autores que son desconocidos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros este modelo lo seguimos más en la línea Montessori, sí, pero la gente no conoce quién es Montessori. Entonces, para el resto que trabaja en educación, sí, sabemos quién es, pero para gente que no es familiar con este tema, de verdad que les queda muy lejos. Y entre ir a buscar a eso, no sé qué, tú prefieres desengancharte. Entonces, ojalá no nombrar los autores porque los paradigmas son, o los autores más clásicos, son importantes, pero para solo nosotros, para el resto, no tienen idea de quién puede ser. Lo quinto, el número 5, es no plantear el problema o que este sea demasiado de nicho. También hay investigaciones que son súper, que están hechas como pensando en un público súper particular, y eso también nos deja de lado, porque el resto de la gente que no es justo ese público que tú estabas pensando, puede que no le interese y chao, no va a ser de interés. Y el último de los errores que tenemos registrado es que uno, cuando presenta la entrevista o cuando te preguntan, uno dice, bueno, ¿de qué se trata tu estudio? Si te preguntan, uno sigue el mismo orden de un paper, que es un marco teórico, la metodología, los resultados y la discusión, y obviamente no, porque lo que interesa cuando difundimos resultados es tener muy claro cuál es el problema y luego qué hicimos brevemente y cuáles son los resultados que queremos mostrar. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Después vamos a pasar una prueba de todo esto, ¿ah? Es una prueba para que la respondan. Alguna idea simple de transmitir. Por ejemplo, este es un estudio que hicimos el año 2018, 2019 parece, que es un working paper para la OSD, se llama Asistencia, Programa de Educación Parvularia y Resultado Académico a los 15. Este es un trabajo que hicimos con datos de PISA, con todos los países que habían participado en la prueba del 2015, que le hicieron un cuestionario además sobre educación parvularia. Y aquí encontramos hartos datos que son súper interesantes, pero nosotros nos quedamos o nos sugirieron que hiciéramos énfasis en 2 de los resultados. Lo primero es que hay una relación entre el nivel de asistencia a educación parvularia y el nivel socioeconómico de los niños. Eh, y ahí está como lo pusimos. Y le pusimos así como los estudiantes del nivel socioeconómico bajo
fueron como 3 veces menos proclives de asistir a la educación parvularia que sus pares de nivel socioeconómico alto. Esta idea, ¿por qué la puse? ¿Por qué la traigo aquí a colación? Es porque nosotros en general en educación deberíamos ocupar más esta idea como, y lo explico después, ideas que se ocupan, por ejemplo, en cosas más biológicas, pero como de el odds ratio o el risk ratio, donde nos dice como cuántas veces más pasa esto versus otro. 2 veces más que, no sé, si fumas, tienes 3 veces más de padecer cáncer que una persona. Ese tipo de cosas que son muy simples, o sea, son simples para la audiencia. De pronto el análisis uno dice, en realidad no es así, porque hay que comparar. Sí, pero para la audiencia esa idea es súper simple y fácilmente adquirible. Entonces lo que estamos diciendo acá en el comienzo es que, bueno, los niños, solo por el hecho de estar en un contexto pobre, tienen 3 veces menos probabilidades de asistir a educación parvularia que sus padres de nivel socioeconómico alto. Simple, simple la idea. Hay otro estudio también en Australia donde calcularon como las distancias que se movían los niños. Entonces los de nivel socioeconómico bajo en promedio se desplazan, qué sé yo, 8,6 kilómetros, mientras que los de nivel socioeconómico alto se desplazan solo 3 kilómetros. Ese tipo de cosas que son súper sencillas, eso es muy transmitible, porque todos sabemos cómo la distancia, educación parvularia, es algo que en realidad a todos como que podría interesarle. Lo segundo, la segunda idea es que nosotros ocupamos la idea de la edad típica de entrada. Y la edad típica de entrada, en el fondo, es súper difícil saber eh, a qué edad tienen que entrar los niños de educación parvularia. En algunos países a los 2, en otros a los 3, en otros es progresivo. No hay una concordancia entre todos los países, entonces nosotros ocupamos la idea de edad típica de entrada y entonces calculamos para cada niño, para cada grupo, la edad típica en su país en ese momento. Es decir, si en Chile la edad típica como obligatoria era los 3, consideramos que esa era la edad típica, para no tener a todos bajo la misma categoría. Y lo que vimos es que en general los niños que parten, efectivamente, la edad que el país, eh, 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 que el país permite que entren, que si yo a los 4, les va mejor que aquellos que entran después, por ejemplo. ¿Sí? En este resultado además vimos que niños que partían muy, muy temprano, por ejemplo, educación parvularia, no necesariamente tenían mejores resultados a posteriori. Entonces, ese tipo de cosas, que son estas dos ideas fuerza, fueron las que nosotros, cuando se lanzó ese paper, tratamos de transmitir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno hace un estudio, en general tiene muchos hallazgos, pero hay que sintetizar los dos más importantes o dos o tres que puedan ser transmitibles a un público que no es académico. Ah, me faltó una. Un momento. ¿Dudas hasta acá? No, yo creo que está súper claro. ¿Sí? Denme un segundo. Jaime, disculpe, yo quería hacer un Sí, comentario. sí. Mira, súper bien, o sea, todos los tips estos están buenísimos, la verdad es que no, jamás había pensado sobre ello. Y bueno, nos va a servir mucho para cuando tengamos que nosotros como investigadores del MinSol poder hablar, ¿cierto?, a un público no académico sobre nuestras investigaciones. Así que gracias, de verdad que están súper buenos. Y acá me nace una pregunta respecto de, ¿qué piensas tú respecto de las imágenes de pronto que uno ocupa, gráficos, videos o sonidos o GIF animados cuando uno prepara una presentación para un público no académico? ¿Cómo, qué sugerirías tú en ese caso? Porque a mí por lo menos me gustan. Me gusta mucho tener como un poco de algunos GIF, de pronto hay unas imágenes bien representativas, pero a veces pasa que algunas personas como que las distrae un poco. O sea, no sé si hay alguna sugerencia respecto del uso de esta... De hecho, es una buena pregunta y en general la gente cuando ve un PowerPoint súper sobrecargado se tiende a más bien distraer de lo que pasa. Ahora, lo que yo creo que funciona bastante bien es cuando la imagen es conocida por todos y tú quieres que la gente, que la imagen permita elicitar alguna historia o algo así que tú quieras transmitir. Pero hay que ser cuidadoso porque si tú tienes un PowerPoint súper sobrecargado, lo que te va a pasar es que la gente se va a quedar más pegado en la forma Ujú. y que en el fondo, que es lo que tú quieres transmitir. Ahora, puedes que ocupes solo la imagen nomás para transmitir la idea, y eso está bien también. Pero mucha imagen, mucho GIF,
más mucho texto, en general es muy poco útil. Ya, Sí, claro, se sobrecarga y puede distraer el foco. Ya, sí, perfecto. sí. Gracias. Y puede ser súper entretenida la imagen, pero si no vas a hacer nada con la imagen, te va a pasar que no, que no te sirva en realidad, que no sea tan útil como uno lo pudiera pensar. Acá tenemos, bueno, Cristina está levantando la Sí, mano. perdón, Cristina. Vale, Cristina. Hola Jaime, muchísimas gracias por Hola. la presentación, súper interesante, porque creo que es algo que nos pasa a todos, el cómo transmitir y qué transmitir cuando el foro es no académico. Y una de las cosas que quizá que a mí me pasan y que más me preocupa y que no sé muy bien cómo ajustar también, es cuando hay una contingencia muy inmediata y Mm, y uno le llaman para hacer mm, la entrevista. Y como investigador uno siempre quiere ir como con todo, como quien tiene un paper preparado mm, para dar el dato, para dar la referencia, y muchas veces no hay tiempo para eso. Entonces, mm. ¿cómo uno puede resolver esas situaciones así de contingencia inmediata como para mañana tienes esta entrevista? Es una buena pregunta y pasa N. Pasa súper seguido. ¿Cómo prepararse? En realidad, bueno, lo voy a decir aquí un poco más adelante, pero en realidad lo que tú tienes que transmitir es como una sola idea y sobre esa idea moverte en realidad, porque uno espera que poder decir como, o sea, además ser muy preciso en términos de lo que dice la investigación, pero la precisión en la investigación, eso lo comentaba al comienzo, uno ahí tiene que negociar entre que seas muy precisa con la investigación y cuál es la idea que quiere transmitir. Por ejemplo, no sé, un hecho de violencia que tienes que comentar. El hecho de violencia, claro, uno debería estar como, ojalá entregar la evidencia más reciente, pero en ese caso te están contactando para que digáis que en el fondo que los episodios de violencia no van, que hay un marco regulatorio y que eso se tiene que respetar, pero que eso es probablemente un fenómeno que depende de otros elementos y ahí es lo novedoso. Por ejemplo, post pandemia, que por el fondo hubo más episodios de violencia, pero ¿por qué? ¿A qué lo atribuye? Y ahí uno tiene que ser súper honesto también en tirar hipótesis, es decir, mi hipótesis al respecto son esto, pero menos, o sea, eso en realidad lo que hay que armar, porque además uno tampoco alcanza a armar más, pero yo creo que ahí la idea es que tú le estás hablando al apoderado, al papá que tiene un episodio así, uno, para tratar de que él entienda por qué está pasando esto y que este fenómeno que le pegaron o hay tema de un foco de violencia en su colegio es también masivo en otro. Y dos, ¿qué debería hacer el colegio también con esto? Eso en realidad, como más tips prácticos que cualquier otra cosa. Ya, perdón. Voy a volver entonces a la presentación. La idea también es que nosotros cuando presentemos los resultados, yo siempre trato de que partir, no sé si lo ven, ¿ven? Sí, Sí. perfecto. Siempre ojalá, bueno, si este es una entrevista radio, esto sea de manera más natural, si no, es más difícil, cuando te piden una cuña, tenés que dar la cuña y sería, para una cosa más de la tele, pero incluir una anécdota al comienzo, para como distender el ambiente, algo que te haya pasado, y eso genera como que se relaje las dos partes, para que no sea una cuestión como tensa entre los dos, y además la anécdota que sea más relacionada con lo que tú vas a contar después, para que podáis tomar de esa anécdota algunos elementos. Lo segundo es no sobrecargar de ideas. Como les decía al comienzo, nuestro artículo puede tener 8 grandes hallazgos, pero tú pensando en el público, tienes que elegir 2 y ya, y se acaba. La gente como que igual necesita eso y esto que tenga como una bajada simple, en realidad. Eh, lo tercero es que tratemos de ocupar formas simples de transmitir los resultados, como les decía antes, esta idea de odds ratio y risk ratio, que se hacen súper sencillo, parece una cosa muy compleja, pero son tablas nomás de doble entrada, y que uno con eso calcula un número, y ese número te puede decir como, no sé, niños que son expuestos a violencia, no sé, ¿les pasa esto después? ¿O son más proclives a? Es una forma bien simple de transmitir, y esto es importante, tal vez antes de lo cuatro. Cuando uno presenta esto, tiene que tener súper claro la narrativa. ¿Qué es lo que tú quieres contar? Entonces, si te van a entrevistar por un estudio que tú hiciste, tú tienes que mandar la narrativa, porque no solo porque le facilitas la pega al periodista, sino que el periodista, por más que, y con todo el cariño que me merece, por más interesante que pase tu estudio, probablemente no te lo va a leer, no va a leer tu estudio ni nada. Entonces va a confiar plenamente en lo que tú digas. Entonces, hay un problema típico que es como yo le dije al periodista y transmitió como ve, que eso pasa harto, y en realidad porque el periodista no entendió muy bien en eso, o nosotros no fuimos lo suficientemente claros para transmitirlo. Entonces,
nosotros tenemos que dar el trabajo lo más molido posible, pensando en que él con eso tiene que armar una nota posteriormente. Este otro tip también que a mí me gusta plantear, y que cuando uno, por ejemplo, habla de un tema, es que es distinto un poco a lo que decía la Cristina. Lo estoy pensando, por ejemplo, supongamos que tú hiciste un estudio y ese estudio el que vas a presentar, siempre es importante que en el estudio que estás presentando, contar que tú estás haciendo un trabajo también, un working in progress, como contar, mira, en realidad esto es lo que encontramos en el estudio y ahora lo que estamos enfocados en tratar de investigar. Eso es súper importante, ese detalle, porque da la idea de que estás produciendo sobre ese tema y que hay hay un correlato sobre eso. Y si eso no es tan claro, tienes que llevar tu relato a forzarlo a que se vincule con lo que tú estás haciendo actualmente. Eso es crucial para mantener la idea de que tú investigas en esa línea y no algo como episódico que investigaste una vez y ya. En esto que les contaba al comienzo, cuando este paper se viralizó, el paper que les contaba del metaanálisis, la pregunta típica que me hacían era como, Jaime, ¿qué juegos nos recomendarías comprar? Y ahí obviamente dije, los míos, lo que estoy haciendo yo, obviamente. No, pero ahí dije, bueno, con mi equipo estamos desarrollando un set de juegos, etcétera, porque ahí tengo que vincularlo, tengo que mezclarlo. Entonces yo a cada rato estaba como majaderamente en las cosas que hacía, era como, las empresas que trabajan en juegos no se están comprometiendo con esto, y lo dije muchas veces, y era una idea fuerza, no es porque sea, eso estaba planificado, yo quería decirlo, porque, posterior a eso, me han llegado un par de mails de empresas que ahora quieren testear sus juegos. Pero ahí tú le estás dando un mensaje también, y es lo que está pasando. Entonces, bueno, esa idea también es importante, como decir que estudiaste esto, estos son los resultados, y que ahora están muy, a partir de esto, entonces tu equipo y ustedes pensaron que sería bueno tal vez investigar sobre este otro fenómeno, y ya está haciendo eso. Entonces, queda la idea de que estáis como muy experta o trabajando en ese tema. Lo quinto, distintas plataformas, distinto énfasis. Cuando hablamos de radio, televisión o prensa escrita, apuntan a una atención de la audiencia que es necesario considerar. Entonces, si tienes que dar una cuña para la tele, la idea es fuerza. Una analogía cortita donde tú transmitas eso y ya. Si es radio, ahí se genera mucho más el diálogo y ahí tú puedes ir teniendo, ojalá, fresca alguna idea, algo que te haya ocurrido, el trabajo en el colegio, algo que te pasó con algún profesor, que después te permita recoger y retomar eso. Entonces, el hilo argumental, la anécdota no es la anécdota per se, sino que es la anécdota que yo voy a ocupar para contar lo demás. Eso es importante porque cuando yo cuento esta anécdota, no solo le genero como, mira, una vez fui al colegio y me pasó que la profesora me dijo tal cosa. Al decir esa anécdota, o sea, esa tiene que ser una anécdota escolar, pero no voy a contar, no, en mi casa una vez me quemé, no, ¿qué le importa eso? Tiene que ser de la escuela, porque ahí con eso estás dando dos mensajes. El primero es que tú estás tomando datos de la escuela, es decir, estás visitando la escuela, entonces no es una cosa ajena. Y lo segundo es que el fenómeno que tú estás abordando lo vistes como in situ y por tanto abre la posibilidad también de que alguien que esté escuchándote, que puede ser un profesor, diga, sí, en realidad a mí también me pasa eso, y enganche de mejor forma con esto. Si tú contás que analizaste los datos y que nunca fuiste al colegio, nunca aparece eso como algo que tienes que poner en el relato, está difícil que se enganchen contigo. Es muy difícil de que tú le des como afecto, cariño. Así que yo creo que esa parte del relato, de la historia, de la anécdota, con algo del colegio, de la escuela, o en los distintos niveles, es muy importante. Lo sexto es considerar formas distintas de explicar un mismo fenómeno. Entonces, porque tú estás cachando cuando estás hablando con la persona que está explicando algo y el periodista te está mirando con cara de no entiendo nada de lo que estáis hablando, entonces tienes que retomar desde otra perspectiva. Yo, no que, o sea, sorry que suene así, pero no tiene por qué tampoco saber de todos los temas, de todas las cuestiones científicas, no es su tema. Y es nuestro tema, sí, transmitirlo de tal forma que se entienda. Entonces, si no entendió con la analogía A, voy a ir a recurrir a la B o a la C para relatar el tema. Y la séptima, como ya les decía, practicar la narrativa es fundamental. Esto tiene que quedar claro. Y aquí uno nuevamente negocia respecto de lo que la complejidad que tiene en tu estudio, a cómo hacerlo en 3 líneas para que alguien que comparte contigo el colectivo entienda qué es lo que quería hacer y por qué es tan importante. Y ahí uno, en este caso, tiene que extremar un poco el argumento. No sé si lamentablemente tiene que extremarlo, porque, no sé, por ejemplo, en mi caso de juego, yo digo, no hay ninguna empresa que realmente esté interesada en testear los juegos antes de llevarlos a los colegios.
Y capaz que sí haya, pero tengo que tirarme con la idea de... Eso, digo, para la prensa digo, no hay ninguna empresa. Para un paper diría, la mayoría de las empresas, le agrego esa, pero para los medios de comunicación, así, bien, bien drástico, bien dramático. Entonces, si salta alguien que dice, oye, en realidad, no, sí, no lo tenía considerado, es una excepción, no es la regla, que eso es lo que uno quiere transmitir. ¿Dudas? Miren, estas son ejemplos de las preguntas que me mandaron a propósito del paper viral, como que son, bueno, está bien, estas preguntas vienen como de medios especializados. Las primeras son de CNN, ¿cuál es lo significativo del estudio? ¿Con qué se van los lectores de CNN? ¿Cuáles fueron las limitaciones de la metodología? Y esto último, muy importante, ¿cuál es el consejo para las familias o la escuela que estén relacionadas con lo que tú encontraste en el estudio? Y si hay algo más que uno quisiera agregar. En ese, algo más que uno quisiera agregar, tiene que el estudio actual. Actualmente estamos trabajando ahí, esa última. ¿Qué me importa lo demás? Ya está. La vanguardia de España. ¿Con qué juego hicieron las pruebas? ¿Sobre qué muestra población infantil? ¿Con qué juego demostraron más capacidad para mejorar la habilidad de los niños? ¿Con qué frecuencia han de jugar los niños para que avancen o mejoren sus capacidades matemáticas? ¿Qué tipo de habilidad concreta? Si hay otras investigaciones que muestran impacto positivo. Y ahí, al final, las mismas preguntas. ¿Qué traslación debería hacerse de los resultados de investigación en las escuelas y en las familias? ¿Deberían dedicar más tiempo a que los niños jueguen a estos juegos de mesa? Eso. Esa es la pregunta. Entonces, siempre el último apartado va a ser cómo esto lo traducimos, somos capaces de traducirlo a la casa, a la escuela, a la profe que nos está leyendo, o a los profes. Eso. ¿Comentarios? ¿Dudas? Comentando lo de antes, yo creo que volviendo a lo que comentabas, lo comenté antes, Jaime, eso de un poco de dejar atrás la parte académica que uno jamás diría la mayor, no hay. Claro. Y No hay, eso es exacto. como que dar ese paso es como difícil, me imagino, porque Sí. yo todavía me resisto si no doy el porcentaje dije 47 y era 42. Claro. Es como que aberrante, y en realidad realmente no es tan importante quizá el nivel de precisión cuando quieres transmitir la idea más importante. Yo creo que eso es, ¿no? Esa es la negociación que uno tiene que hacer. Como que tenéis que finalmente dejar la precisión. Por ejemplo, yo lo que he visto en el texto ahora como que no es tan precisamente lo que yo encontré, pero me interesa más en realidad que se difunda la información sobre el juego. Pero eso es lo que uno tiene, como que en el fondo quitarse ese miedo realmente a que, jajaja, Cristina dio un dato que era 46. No, porque lo que tú querías decir es otra cosa. Entonces, y en la otra cosa tienes que ser extremo, porque si eres muy amarillo, no sé si está bien decir la palabra amarillo, no te van a leer, pues, si en el fondo lo que quiere la prensa y tú mismo es que lo lea más gente nomás. Y en eso, claro, uno va a decir una aberración, pero también tienes que extremar el recurso si no lo va a leer nadie. Coincido plenamente con Cristina. La verdad es que es súper difícil porque fuimos formados, ¿cierto?, para no entregar, es decir, no hay, no sé, no Claro. sabemos hasta el día de hoy, entonces es complejo. Y hay que hacerlo. Yo creo que es un cambio, bueno, sobre todo para este tipo de audiencia, como tú señalas, Jaime, es lo que en realidad quieren escuchar y luego probablemente, ¿cierto?, en entrevistas posteriores uno puede moderar ese discurso. Y lo otro que también Claro. a mí me causa un poco de temor, tal vez, es eso, de pronto, la última parte de tu investigación, decir, bueno, ¿cuáles son las sugerencias a nivel educativo? ¿Qué le sugeriría usted a los padres? También eso se ve mucho en el área de educación, los profesores siempre están esperando recetas de qué hacer. Y uno también tiene que hablar a partir de sus datos, de tu estudio, de lo que encontraste. Entonces, de pronto, como generalizar también es difícil. Sí. Y es lo que está esperando probablemente el periodista, ¿cierto? Y para colocarlo ahí en el titular. Entonces, igual es un poco difícil, pero yo creo que vamos a tener que ir transitando un poco hacia lo que los medios de comunicación quieren escuchar y bueno, y reitero, luego ya en entrevistas más profundas, decir, bueno, en realidad, como dicen la mayoría de los políticos, no quise decir eso, esto es lo que de verdad, para que no se malinterprete, no sé.
Sí, además que uno si es sincero, cuando dice, Mm. bueno, ¿qué sugerencias da a los colegios? Uno sinceramente debería decir, no sé, no soy profesor, que lo vean los profes en su sala. Eso es lo más honesto. Pero no va a pasar eso. Entonces, además, también en el gremio como de los profes, el profe como que, no, déjenme a mí, pero en el momento en que tú estás, y bueno, dame los tips que yo haría. Entonces hay que jugársela nomás por tips, que pueden ser bastante generales y obviamente no van a resultar siempre, pero creo que el punto, si uno hace como el contrapeso, para ellos lo más importante es que el tema que ellos le está pasando en la sala de clase, alguien en algún punto lo está estudiando y está tratando de entender ese fenómeno. Eh, de hecho, claro, como que los profesores piensan que hay mucha más investigación de la que finalmente hay en educación y no tenemos como de todas las variables que aparecen, tenemos súper pocas. Entonces la idea es que ellos se vean reflejados en esto que tú estás estudiando, porque en el fondo cuando ven que alguien está estudiando el fenómeno, dicen, como, ya, ahora entiendo para qué necesitan trabajar en este colegio. Pero si uno se pone tan preciso, cuando se pone tan preciso en el dato y dice, oye, pero otros autores de tal lado vieron esto otro, eso no te lo van a publicar. Porque no es interesante, así de simple. ¿No? Te va a ir la precisión, mucha precisión, no te lo publican. Exacto. Es entretenido igual el juego, porque Podríamos ir para no quedar haciendo, de chanta también, po. Sí, claro, po. que eso es como hay una línea ahí que de pronto es bien compleja. Claro. Entonces, podríamos, yo creo que entre nosotros ir haciendo como la práctica un poco y grabarnos y vernos. Y decir, oye, ya, pero ahí dijiste, no, te fuiste al chancho. Tal ¿Y vez, no qué, sé. y qué tal si lo hacemos al tiro, Lilian? Ya, dale, vamos. ¿Qué Hagamos ese sucede? ejercicio. Estas son preguntas que pueden aparecer en medios chilenos, esto también lo trabajé con un periodista, las preguntas centrales siempre van a ser las mismas. Vamos a quedarnos en la idea eh, Ujú. de que nosotros vamos a presentar un estudio nuestro. Las centrales siempre, ¿de qué se trata el estudio? ¿Qué tema investigaste? ¿Qué encontraste? ¿Cómo podrían utilizarse esos datos para la población educativa en nuestro caso? Y algo más que quiera agregar. Eso es como si del fondo para un medio escrito, por ejemplo, esas son las preguntas que te van a hacer. Y si es que vaya a una entrevista radial, estas son las preguntas, te van a partir con una pregunta random, tipo, ¿hace cuántos años estudias esto? Oye, ¿no te ha pasado que siempre parten con esa cuestión que uno lo descoloca, pero es la idea para enganchar con la audiencia? Entonces ahí tiene que uno tratar de crear una pregunta rápida, o sea, una respuesta rápida y ojalá entretenida para que se genere este feeling. Ahí probablemente van a preguntar más sobre qué motivó tu interés por estudiar este tema. ¿Hay alguna anécdota que te pasó mientras hacía esto? ¿Por qué usaste esa metodología? Si es que ya es una cuestión muy como elaborada. O bien, si se pudo haber usado tecnología en tu investigación. Y esta es muy, muy chilena, esta pregunta. ¿Cómo es el hecho de trabajar con investigadores de otros países? Como, bueno, como si fuera así como Chile y los extraterrestres. Pero no sé, siempre es como una pregunta que hacen y me parece como media rara. Es como cuando venían los cantantes. ¿Así que se siente estar en Chile? Así gente que hacía como conciertos en 100 países. Bueno, ya, vamos entonces a hacer el ejercicio. Súper. ¿Quién se te debe? Entonces, Vamos. vamos a hacer un role-playing con elijan en su cabeza algún estudio que esté completo o bien que esté por concluir, considerando cómo lo diseminaría en un ejemplo con una entrevista en un medio local, en la tele o en la radio, y ahí en el chat creo que está este Padlet donde tienen que meterse para que podamos hacer la narrativa, que eso es lo importante. Hagamos la narrativa entonces con un punteo de idea o como ustedes la quieran plantear con la idea que ustedes quieren transmitir sobre el estudio. Tratemos de pensar también en alguna analogía o alguna cuña, analogía o cuña que quieran usar y los resultados relevantes y además qué se puede hacer con esto en la casa o el trabajo. ¿Vale? Dejemos unos 10 minutos y cerramos con un plenario este taller. ¿Te parece? Sí, Ya. súper. Ya, ingresen entonces y ahí vamos a ir Sí, hay un respondiendo. signo más, ahí pinchan ese signo más y ahí ustedes pueden escribir lo que quieran. Sería, Pablo, ¿y qué importa que no sepan las palabras si van a enseñar matemáticas? Exactamente, pero resulta que el estudio demuestra además que hay un avance significativo a medida que los alumnos en la universidad van aprendiendo las matemáticas, si se compara a los alumnos con los profesores, que les Es que hacen ahí, clases ahí en la carrera. sí, Entonces, los perdón, profesores paréntesis, tienden disculpa, a... es que esa es tu premisa al comienzo.
Conocer más vocabulario matemático te permite aprender mejor matemática y enseñarla mejor después. Esa es la primera idea. Exactamente, Eso es porque el que así no parte. sabe no puede enseñar. Sí, pues, pero eso no lo sabe la gente que te está escuchando. Ah, tienes toda la ¿Cachai? razón. Entonces Tengo que partes con decir ese eso. Esa sería enunciado. mi premisa. Esa es tu Ya, premisa. Ya. ya. Ya lo noté. ¿Sigo expuesta a preguntas? ¿Con cuánta gente trabajaste? Eh, Tú dices personas del estudio. Sí, your sample size. My sample size es, en total, eran 726. Ah, Igual un buen es número. harto, pues. Sí. Se puede extrapolar a la generalidad, digamos. Sí, Ya, este está, claro, está bueno, pero tienes que partir de la premisa. Saber más vocabulario te permite aprender y aprender enseñar mejor. mejor. Es así de Ya, simple. Y luego tenés que decir como algún dato muy objetivo de matemáticas, que no sé, matemáticas, niños chilenos en las pruebas PISA nos va de esta forma. terrible. Sí, Y que bueno, que además tu estudio muestra que los niños, o sea, además un cabro que está en cuarto medio que alguien que estudió esta carrera. Ya, ahí, de acuerdo. listo. Está Ahí bueno. estoy lista. Y ahí, Paula, ahí tiráis 3 estudios más posibles. Mira, con uno de los equipos investigadores estamos trabajando sobre, ¿cachai? Sí, po, sobre el perfil, sobre la crisis que hay, además, de personas que postulan a matemáticas, cada vez hay menos profesores de matemáticas. Y, Ya, y peor que eso, los que entran no terminan. Es ya. terrible. Todo eso, Paula, tiene que ser parte de tu relato. Ya, Si bien lo estás haciendo como un trabajo, eh, todavía estás trabajando con los datos, como está la premisa y está ese dato que es así demoledor, tienes que integrar esos otros estudios que estáis practicando, que estáis haciendo, como parte de un todo. de ¿Cachai? acuerdo. Exacto, pero está súper bueno, me parece. Muy interesante. El título está bonito, pero la realidad es muy fea. Bueno, pero eso Roberto se gestionará, con Cristina se gestionará en otro taller para después qué hacer con esto. ¿Qué se puede hacer? Yo Qué estoy de terrible. Ya. Último, Gracias, Jaime. me agrada, pero es complicada. ¿Por qué Sí, cada vez son menos jóvenes que eligen la química como asignatura electiva? Y más de la mitad de los estudiantes universitarios reproban su primera. sí. No o sea, esa es partí con eso y después quise escribir toda la parte de lo que hicimos, pero no me dejó el padre, así que lo tuve que hacer como en dos cuadritos más. Eh, y ahí entonces, bueno, después, ahí dice, de la izquierda, dice, por ello medimos en estudiantes de enseñanza media las actitudes cognitivas y efectivas hacia la química y encontramos, ay, se me corrió, ahí está, encontramos que las actitudes se relacionan de manera directa con el rendimiento, es decir, los chicos y chicas de mejores notas exhibieron mejores actitudes hacia la química, a diferencia de sus pares de menor rendimiento. Y también encontramos que las actitudes afectivas fueron superiores a las actitudes cognitivas, y de ahí el título. Es decir, a los estudiantes les agrada la química, pero lo encuentran difícil. Hasta ahí nomás llegué. Súper. El título sería No falta química con la química. Oh, Así la sí, pondría. Así la buenísimo. pondría. Sí. Yo después todos estos títulos los voy a cargar a mí sola, ¿eh? Así que vayan anotando ahí. ¿A quién le O invito a más la vuelta? cortito podría ser, no hay química. No hay química con la química. Más No hay cortito, química con la química. más Sí. cortito es Claro, más mejor, dice. Súper, Pero está buena, no hay química con está la buena, química. Y ahí sí. te explicáis cómo lo hallazgo. Está buena, está súper interesante. Ahora, cuando tú decís actitudes cognitivas, ahí me pierdo. Digo, para alguien que no es de. ah, Claro, actitudes cognitivas, actitudes sí, afectivas. Ahí tenéis que hablar emoción, y más que cognición, como pensamiento, alguna cosa cuestión como de ese claro, estilo. pensamiento, Pero sí. está súper interesante. Ya, Ujú. la hipótesis de que ahí hace plausible y que lo utiliza en los enfermos. Esto parece un patologías neurodegenerativas, demencia, trastorno del ánimo y son altamente contaminadas. ¿Quién hizo esto? Eduardo está contestando por el chat. Ah, ya. Ya, dice que no puedo usar el micrófono. Ya, esto está bueno. ¿Quién está haciendo este de ansiedad matemática? Y Yo, Bárbara. tú, súper bueno, Albert. Cuéntanos un poco de. Es que yo ya había hecho una trampa porque ya había trabajado esto antes con una periodista y me Ah, costó mucho, bueno. entonces estoy un poco tramposa. Ya, Bueno, de alguna manera es un estudio que abordó la ansiedad matemática de los padres, la ansiedad matemática de los niños,
de los hijos, ¿no? Y el rendimiento de los niños y la frecuencia de actividades matemáticas que desarrollaban padres e hijos, ¿no? En interacción en el hogar. Entonces encontramos que la ansiedad de los padres no siempre era negativa, ¿no? Digamos, no siempre interactuar con un padre ansioso era negativo en la relación rendimiento-ansiedad. Está bueno. Estoy pensando Ujú. en algún título, pero está buena esa idea. ¿Sabrá la gente de ansiedad matemática o no? Esa es una buena pregunta. Em, ¿Alguien que no cache qué es ansiedad matemática? no sé si el concepto, pero sí, porque cuando lo he presentado, las personas tienden a decir, wow, no había escuchado nunca sobre Mm, eso, pero claro. sí el dolor de estómago, el miedo hacia las matemáticas, el nerviosismo, sí, ahí sí, pero ansiedad matemática, yo creo que Mm, poco, claro, que que el poco. concepto adecuado, pero no está tan Ujú. popular como probablemente en un año más va a estar. Sí, pero ya lo va a estar, ¿no? Porque hay como que socializar que existe de alguna manera y que podemos llamar de alguna forma cómo nos sentimos incómodos y con nervios cuando tenemos que realizar actividades matemáticas. ¿Por qué esto de que interactúen no tendría efectos como la ansiedad? O sea, ¿por qué la ansiedad no tendría efectos si es que hay esta interacción? Nosotros hicimos interpretaciones en el artículo Ya, porque no lo medimos, digamos, hubiera ya. sido para futuros estudios de alguna manera observar las interacciones o consultar ahí, hacer más una exploración de ello, pero hicimos interpretaciones respecto a un marco de empatía, ¿no? De Mm. yo padre ansioso, no quiero que lo sientas y hago que esto sea un poco más amigable. Ah, bueno, sí, interesante la hipótesis. Sí. Ya, aquí cerramos. La conexión entre salud mental y salud de la naturaleza. Se puede establecer los contaminantes y alteraciones ambientales producto de la actividad antrópica en el medio ambiente pueden provocar patologías neurológicas, muchas de las cuales son parte del proceso inflamatorio imperceptible. Entonces, se asemeja a la creencia que había sobre la conexión intrasensorial entre madre e hijo. Acá es que está bien como el tema, digamos, como la presentación del tema, pero no queda claro cuál es el estudio o qué se hizo en el estudio. Y eso sí tiene que quedar arribita rápido qué es. Ya. Oye, ha sido realmente una muy buena experiencia. Que conversemos de esto, hay que soltarse nomás, a hablar y abrir este tema. Aquí tampoco no hay que como se hace de esta forma, no se hace de esta forma, pero lo que sí es importante es considerar a la audiencia, que la audiencia y conceptos que para nosotros son súper comunes, que no lo consideramos y el título es súper importante. Trabajar como un título así como un buen guiño, porque ese guiño hace que aumente las probabilidades de que ese texto sea leído. No sé si quieren Jaime, algo antes más que que se decir. despidan, yo Sí. les voy a pedir a todos y que cerremos todo, les voy a pedir que activen sus cámaras y que nos saquemos una selfie para las redes sociales. Así que porfis, todos con la cámara y sus mejores caras, por favor. Bueno, una cosa o la otra, Las Daina. mejores poses. Muchas gracias. De aquí a la fama. Bueno, Jaime ya está ahí, así que muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Ahora sí. Chao. Chao, chao. Gracias a Ya, Gracias, todos. muchas Jaime. gracias. Súper buena Chao, gracias charla. por Súper bueno. Chao, todo. cuídense. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao.